Bienvenidos a Relatos desde el Cementerio. Hoy les traemos 10 historias sobrenaturales que ocurrieron en cementerios de México, España y Estados Unidos. Cada relato fue contado por sacerdotes que vivieron experiencias escalofriantes, desde sombras que se mueven solas hasta voces que responden al rosario. Mantén la atención hasta el final, porque algunas de estas historias te pondrán los pelos de punta y podrían cambiar para siempre tu forma de ver lo que hay más allá de la vida. ¿Te atreves a descubrirlo? Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál relato te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios y experiencias aterradoras directamente desde los cementerios. Historia 1 del susurro en la cripta de Veracruz. Nunca pensé que mi fe sería puesta a prueba de aquella manera, dentro de la cripta más antigua del cementerio de Veracruz, donde el aire mismo parecía impregnado de sal y humedad, como si el mar cercano quisiera arrastrar consigo los secretos que allí se escondían. Era una tarde nublada, y yo había sido llamado para rezar por los difuntos cuyos nombres ya nadie recordaba. El guardián del panteón me entregó una llave oxidada, advirtiéndome que pocos se atrevían a bajar a esa cripta, pues desde hacía décadas se hablaba de voces que murmuraban en la oscuridad. No quise mostrar temor, aunque sentí un peso extraño en el pecho apenas crucé el umbral de piedra. La escalera descendía en espiral, húmeda, con peldaños cubiertos de musgo que se deshacía bajo mis zapatos. Llevaba en una mano mi rosario y en la otra una vela que apenas iluminaba un par de pasos adelante. El silencio era tan profundo que escuchaba el eco de mi respiración, hasta que lo oí, un susurro, tenue, casi imperceptible, que pronunciaba mi nombre. Pensé que podía ser el eco deformado, o la sugestión que los rumores habían sembrado en mi mente. Seguí avanzando y, al llegar al fondo, encontré las paredes cubiertas de nichos antiguos, algunos abiertos, otros sellados con lápidas agrietadas. Coloqué mi vela sobre una repisa de piedra y empecé a rezar, pidiendo descanso para las almas olvidadas. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, más claro, más próximo, como si alguien estuviera a mi lado. «Padre», lo dijo con una voz tan baja y arrastrada que la vela tembló como si el aliento de aquel murmullo la hubiera alcanzado. Sentí la piel erizarse, pero continué con las oraciones. No podía permitir que el miedo me dominara. Sin embargo, cada vez que pronunciaba una letanía, otra voz respondía mi nombre, lenta, insistente, como si tratara de arrancarme de la realidad y llevarme hacia las sombras. Al girar la cabeza no encontré nada, solo oscuridad más allá del débil resplandor de mi vela. Decidí sacar el hisopo con agua bendita que siempre llevaba conmigo y rocié el suelo, invocando la protección divina. Un olor agrio emergió de las piedras, como a carne vieja y agua estancada. El murmullo cesó por unos segundos, pero luego regresó, esta vez multiplicado, como si varias voces susurraran al mismo tiempo desde las tumbas selladas. Mis manos comenzaron a temblar, y al levantar la vela, vi que la cera se derramaba formando figuras que parecían rostros deformados. Caminé lentamente hacia el fondo de la cripta, donde había un ataúd abandonado, cubierto de polvo y telarañas. No tenía nombre ni fecha, solo una cruz torcida clavada en la madera. Me arrodillé y recé con más fervor, pero al pronunciar el amén, escuché claramente mi nombre, al oído, como si alguien invisible se inclinara sobre mí. El calor de un aliento frío rozó mi mejilla. Me levanté de golpe, casi dejando caer la vela, y entonces vi algo que aún me persigue en sueños. La madera del ataúd vibró como si algo golpeara desde dentro. 3 golpes sordos, acompasados, que resonaron en las paredes de piedra. El eco multiplicó el sonido, haciéndolo interminable. Recité en voz alta el credo, alzando el crucifijo que llevaba colgado, y pedí a Dios que librara a aquella alma de cualquier tormento. Las voces se intensificaron, repitiendo mi nombre, algunas con tono suplicante, otras con furia contenida, hasta que un estruendo hizo caer la vela al suelo. El lugar quedó casi a oscuras, iluminado solo por la brasa de la cera derramada. Vi entonces una figura de sombra moverse entre los nichos, alta, encorvada, con brazos alargados que parecían rozar las paredes. No tenía rostro, solo un vacío negro del que salía aquel susurro interminable. Retrocedí con el corazón desbocado, recitando salmos a gritos, mientras la sombra se acercaba con movimientos torpes, como si arrastrara cadenas invisibles. El aire se volvió helado y mis palabras parecían ahogarse antes de salir de mi boca. Llegué a la escalera y ascendí sin mirar atrás, con la sensación de que algo subía detrás de mí.
Al empujar la puerta de hierro, la luz del exterior me cegó por un instante. El guardián me esperaba afuera, pálido, y sin que yo dijera nada, murmuró: ¿Le habló también a usted, padre? No respondí. Solo levanté la cruz que llevaba en la mano y pedí que sellaran la cripta con más fuerza. Desde ese día, cada vez que entro en una iglesia vacía, a veces creo escuchar un susurro que pronuncia mi nombre, el mismo tono apagado y persistente que encontré en Veracruz, como si aquella voz aún me siguiera recordando que algún día, cuando vuelva a esa cripta, será para quedarme en silencio entre los muertos. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál relato te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios y experiencias aterradoras directamente desde los cementerios. Historia 2: El ataúd que cambió de lugar en León, España. Nunca había creído en las historias de ataúdes que se movían solos. Siempre pensé que eran exageraciones de sepultureros que buscaban darle misterio a su oficio. Pero lo que vi en León, en un cementerio antiguo donde las cruces de hierro estaban oxidadas y las lápidas cubiertas de musgo, me demostró que hay fuerzas que escapan al entendimiento humano. Una mañana fría, fui llamado por la familia de un hombre recientemente enterrado, pues aseguraban que el ataúd había aparecido fuera de su tumba, intacto, reposando en medio del pasillo central del panteón. Pensé que sería algún acto de profanación, o quizá una broma cruel, y acepté ir para ofrecer oraciones y calmar a los deudos. Al llegar, lo vi con mis propios ojos: el ataúd estaba en pie, ligeramente inclinado, a unos metros de la tumba recién sellada. Nadie había forzado la lápida, la tierra seguía compacta, como si nunca se hubiera abierto. El sepulturero juraba que él mismo había cerrado con cemento fresco la víspera y que a medianoche el féretro ya no estaba allí. Lo colocamos nuevamente dentro de la tumba, recitamos responsos y pedimos protección divina, convencidos de que todo terminaría. Pero a la mañana siguiente me llamaron otra vez. Y esta vez el ataúd había aparecido recostado contra la pared lateral del cementerio, lejos de su tumba, sin rastro de que alguien lo hubiera cargado. Era un ataúd pesado, de madera gruesa, imposible de mover sin al menos 4 hombres, y sin embargo estaba allí, como si hubiera sido arrastrado por manos invisibles. El aire en el cementerio olía a hierro y humedad, y el silencio era tan profundo que cada crujido de la madera al ser tocada parecía un lamento. Me arrodillé junto al féretro, coloqué agua bendita sobre la tapa y pedí que el alma del difunto encontrara reposo, pero al hacerlo sentí un estremecimiento, como si el suelo vibrara suavemente bajo mis rodillas. Algunos vecinos, atraídos por la noticia, se acercaron esa tarde y afirmaron haber visto luces pequeñas, como flamas azules, alrededor de la tumba en la noche anterior. Pensé que eran imaginaciones, pero el miedo en sus ojos era real. Decidimos esa vez reforzar el entierro, sellamos la lápida con cadenas, añadimos tierra fresca y recitamos salmos hasta entrada la noche. Me quedé más tiempo de lo habitual, rezando bajo la tenue luz de las velas, y fue entonces cuando escuché un sonido sordo, un golpe metálico repetido, como si viniera desde dentro de la tumba. Me acerqué, y el eco parecía expandirse por todo el cementerio. Nadie más lo escuchó con claridad, o quizá no quisieron admitirlo, pero yo lo sentí en los huesos. La tercera vez que ocurrió fue la más aterradora. Al amanecer, encontramos el ataúd de nuevo fuera, en el mismo pasillo central, esta vez abierto, con la tapa desplazada. El cuerpo seguía intacto, pero su rostro había cambiado, sus ojos estaban entreabiertos y los labios parecían curvados en un gesto que no sabría si llamar sonrisa o mueca. El olor a incienso viejo impregnaba el aire, aunque nadie había encendido nada. Una anciana del pueblo se persignó y murmuró que aquello no era un hombre, sino un espíritu que se negaba a ser enterrado en tierra consagrada. Sentí un frío recorrerme la espalda al escucharla, porque yo mismo, mientras recitaba oraciones, notaba que la temperatura descendía bruscamente alrededor del féretro, como si una corriente helada circulara solo allí. Intentamos sellar el ataúd para siempre en una cripta lateral, lejos de las demás tumbas, pero incluso allí, días después, los cuidadores lo hallaron de nuevo movido, colocado en el centro del recinto como si quisiera ser visto, como si deseara testigos de su imposibilidad. Una noche, decidido a encontrar respuesta, me quedé solo en el cementerio, con un farol y mi breviario. Me senté cerca de la tumba original, esperando. Las horas pasaban lentas, y en la penumbra solo se oían grillos y el viento que agitaba las ramas secas. De pronto,
A eso de las 3 de la mañana, escuché un arrastre, un sonido de madera raspando contra piedra. El farol tembló en mis manos y vi, a lo lejos, cómo el ataúd se deslizaba por sí mismo desde la cripta lateral hasta detenerse en medio del sendero. Nadie lo empujaba, no había manos humanas, y sin embargo se movía con una lentitud espeluznante, como obedeciendo a una voluntad invisible. Me acerqué, con el crucifijo en alto, y al estar frente a él escuché un susurro, bajo, proveniente de dentro. Aquí no, una voz seca, quebrada, imposible de confundir. Retrocedí con el corazón desbocado, y aún así recité salmos en voz alta hasta que la voz cayó. A la mañana siguiente, el ataúd fue trasladado fuera del cementerio, llevado a tierras lejanas para enterrarlo en campo abierto, sin bendición ni cementerio que lo acogiera. Muchos dijeron que esa era la única manera de detenerlo, y desde entonces no volvió a saberse de él. Pero yo, cada vez que recuerdo aquellas noches en León, no puedo evitar pensar que aquel hombre, o aquello que habitaba su cuerpo, nunca quiso reposar entre los muertos, y que en cualquier momento su ataúd podría volver a aparecer, buscándonos en silencio, esperando que alguien lo escuche y que entienda el mensaje que quedó grabado en mi memoria. Aquí no. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál relato te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios y experiencias aterradoras directamente desde los cementerios. Historia 3: La mujer de velo blanco en Puebla. Recuerdo aquella noche con un peso en el alma que todavía me acompaña, como si lo que vi no hubiera sido un simple encuentro con lo inexplicable, sino una advertencia destinada únicamente para mí. Era medianoche cuando acudí al cementerio antiguo de Puebla, un lugar donde las lápidas se alinean en pasillos estrechos y la humedad del suelo levanta un olor a tierra mojada que nunca se disipa. Fui llamado por el sepulturero, un hombre viejo de voz áspera que me dijo haber visto a una mujer arrodillada frente a un crucifijo al fondo del panteón. Creyó que se trataba de alguien que había entrado sin permiso, pero lo extraño fue que, al acercarse, la figura simplemente se desvaneció entre la niebla. Yo acepté ir, llevando conmigo un farol y el rosario, convencido de que lo que encontraría sería a alguien en duelo que prefería el silencio. Sin embargo, lo que viví allí no se parece a nada de lo que un sacerdote pueda estar preparado. Avancé por los pasillos de tumbas escuchando el crujido de mis pasos sobre la grava. El viento soplaba con un murmullo frío que se colaba entre los cipreses, y las sombras se alargaban sobre las paredes como si tuvieran vida propia. Al llegar al centro, me detuve, porque lo vi con claridad. Una mujer vestida de blanco, con un velo largo que caía hasta el suelo, estaba de rodillas ante un crucifijo corroído por el tiempo. Sus manos juntas parecían rezar, aunque no podía oír palabra alguna. La escena tenía algo profundamente sagrado y, al mismo tiempo, antinatural, porque aquella figura no parecía pertenecer ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Me acerqué lentamente, levantando el farol para alumbrarla. El velo cubría completamente su rostro, y el aire alrededor de ella tenía un aroma intenso a incienso, un olor imposible de explicar porque nadie había encendido nada en aquel lugar en años. Cuando estuve a apenas un par de metros, mi corazón dio un vuelco. La mujer giró levemente la cabeza hacia mí, aunque su rostro seguía oculto, y sentí una presencia tan helada que tuve que detenerme. Me armé de valor y le pregunté si necesitaba ayuda, si quería que rezara con ella. No hubo respuesta, solo un silencio espeso que me oprimía el pecho. Di un paso más, y en ese instante desapareció. No caminó, no se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. El olor a incienso permaneció, impregnando el aire con una fuerza tan viva que me mareó. Me arrodillé frente al crucifijo y recé un Padre Nuestro, pidiendo por su alma. Pero cuando cerré los ojos, la escuché. Una voz femenina, dulce y al mismo tiempo lejana, que susurraba mi nombre desde algún rincón de la oscuridad. Abrí los ojos de golpe, iluminando con el farol en todas direcciones, pero no había nadie. El cementerio parecía vacío, aunque sentía con absoluta certeza que estaba siendo observado. Intenté continuar con mis oraciones, pero de pronto el crucifijo comenzó a gotear agua, como si llorara, y el metal oxidado dejaba correr hilos oscuros que caían al suelo. Retrocedí con el farol temblando en mi mano, y fue entonces cuando la vi de nuevo, mucho más cerca, a un par de metros detrás del crucifijo. El velo se agitaba como si lo moviera un viento que yo no sentía, y su postura había cambiado. Ya no rezaba, sino que me señalaba con un dedo huesudo,
largo, que sobresalía de entre la tela. Mi respiración se cortó, y aunque levanté la cruz que llevaba en el pecho, sentí que no bastaba. Quise invocar a Cristo con todas mis fuerzas, pero el farol se apagó de golpe, dejándome en la oscuridad. Solo quedó la luna iluminando débilmente la figura de la mujer, que comenzó a avanzar hacia mí sin mover los pies, deslizándose por el suelo como flotando. Cada paso suyo era acompañado por ese aroma sofocante a incienso, tan denso que parecía llenar mis pulmones hasta ahogarme. Caí de rodillas, recitando salmos, y al alzar la mirada vi lo que hasta hoy me atormenta. Debajo del velo no había un rostro humano, sino un vacío oscuro, una cavidad infinita de donde salía un murmullo incesante de oraciones en latín, un latín corrompido, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí, la figura ya no estaba. Solo quedaba el crucifijo cubierto de humedad y el eco de esas voces que aún resonaban en mis oídos. Salí del cementerio con pasos torpes, sin atreverme a mirar atrás, hasta que llegué a la entrada donde el sepulturero me esperaba. Me vio tan pálido que no necesitó preguntarme nada. Solo dijo con un hilo de voz: «Ella siempre vuelve, padre». Cada vez que alguien reza aquí, se arrodilla primero ante la cruz, pero nunca se deja ver del todo. Dicen que murió esperando confesión, que nunca pudo limpiar su alma. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál relato te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios y experiencias aterradoras directamente desde los cementerios. Historia 4: La lluvia que caía solo sobre una tumba en Florida. Nunca olvidaré aquella mañana en el cementerio de un pequeño pueblo de Florida, donde la bruma matutina parecía arrastrarse por entre las lápidas como dedos invisibles. Había sido llamado para ofrecer mis oraciones en la tumba de un hombre mayor, cuyos familiares ya habían fallecido y que yacía olvidado entre otros cientos de sepulturas. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, y el sol apenas empezaba a dorar las cruces oxidadas y la hierba húmeda del rocío. Mientras caminaba por los pasillos de piedras gastadas, algo llamó mi atención: una serie de gotas cayendo suavemente sobre una lápida específica. Al principio pensé que se trataba de mi imaginación, o de algún remanente del rocío, pero al acercarme, noté que la lluvia caía únicamente sobre aquella tumba, mientras el resto del cementerio permanecía seco. La tierra alrededor estaba intacta, sin charcos, sin señales de humedad reciente, y aún así cada golpe de agua resonaba sobre el mármol frío. Me arrodillé frente a la lápida y recé, levantando mi cruz y mi rosario, intentando encontrar sentido en aquel fenómeno. Cada oración parecía intensificar la caída de gotas, como si el cielo mismo respondiera a mis palabras, pero de manera selectiva, solo sobre aquel cuerpo olvidado. Mientras rezaba, sentí un cambio en el aire, la temperatura descendió varios grados, y un olor a tierra mojada y flores marchitas se mezcló con el aroma dulce de la lluvia que caía solo sobre la tumba. Al mirar alrededor, no había nubes, no había viento, solo un cielo azul que parecía burlarse de lo que mis ojos presenciaban. Entonces comencé a escuchar un murmullo, como si alguien respirara bajo la tierra, acompañando cada gota que tocaba la lápida. Intenté ignorarlo, pensando que mi mente jugaba trucos, pero pronto distinguí palabras, un nombre, el del difunto, pronunciado suavemente, como un lamento que pedía atención. Levanté la cabeza, intentando ver si alguien más estaba allí, pero el cementerio estaba vacío. Solo yo y aquella lluvia imposible. Decidí quedarme más tiempo, recitando salmos y pidiendo la intercesión de los santos, tratando de calmar lo que parecía una presencia inquieta. Cada oración que pronunciaba era respondida por un silencio tenso, roto únicamente por el golpeteo constante de las gotas. Al extender la mano sobre la lápida, sentí un frío intenso, como si la piedra absorbiera mi calor y mi fe al mismo tiempo. Cada gota que tocaba mi piel dejaba un rastro helado que subía por mi brazo hasta la nuca, erizando cada cabello y haciendo que mis rodillas temblasen sobre la tierra húmeda. En un momento, mientras cerraba los ojos para orar más intensamente, tuve la sensación de que alguien estaba junto a mí, invisible pero presente. Podía percibir un peso en el aire, como si un cuerpo invisible se apoyara sobre la lápida, y escuché de nuevo la voz, más clara esta vez, suplicando: «Padre». La llamada era profunda, cargada de tristeza y desesperación, como si el alma del hombre no descansara porque nadie lo recordaba. Abrí los ojos lentamente y vi cómo la lluvia aumentaba, no en intensidad, sino en precisión. Cada gota caía exactamente sobre la inscripción del nombre,
como siguiendo un patrón imposible de comprender. Decidí rociar la tumba con agua bendita, pero al hacerlo, la lluvia cesó por un instante, y un silencio absoluto llenó el cementerio, tan pesado que parecía que la misma tierra contenía la respiración. Al terminar mi oración, la lluvia volvió, acompañada de un leve resplandor sobre la lápida, un brillo húmedo que hacía que el mármol pareciera sudar luz propia. Sentí que aquel fenómeno no era natural, que aquella tumba estaba marcada por algo más allá de la comprensión humana, un espíritu que pedía ser recordado, que reclamaba que alguien escuchara su nombre y reconociera su existencia. Permanecí hasta el mediodía, observando cómo cada visitante que pasaba ignoraba aquella tumba, y cómo cada vez que alguien se acercaba, la lluvia parecía intensificarse, como si la presencia necesitara testigos para su lamento. Al marcharme, el sol brillaba con fuerza y todo parecía normal nuevamente. El resto del cementerio seco y cálido, como si nada hubiera sucedido, pero yo sabía que aquella tumba guardaba un secreto imposible de explicar. Desde ese día, cada vez que el cielo de Florida parece demasiado claro, me pregunto si no habrá lugares donde la lluvia elige caer por voluntad propia, guiada por almas que aún buscan ser escuchadas, y temo que aquel hombre olvidado sigue esperando que alguien vuelva a pronunciar su nombre bajo el cielo despejado y silencioso, mientras las gotas caen únicamente sobre él, insistentes, solitarias, eternas. Historia 5. La voz que respondía al rosario en Zaragoza. Nunca olvidaré aquel cementerio en Zaragoza, donde las tumbas antiguas parecían susurrar secretos que solo los que se acercaban con fe podían percibir. Me llamaron para rezar por los difuntos de una familia que había perdido a varios hijos y cuya sepultura estaba rodeada de leyendas locales sobre sucesos inexplicables. Llegué al atardecer, con el cielo cubierto de nubes grises que hacían que las lápidas parecieran sombras alargadas sobre la tierra húmeda. Caminé entre los pasillos estrechos, inhalando el aroma a tierra removida y flores marchitas que flotaban en el aire. Me detuve frente a la tumba principal, una losa de mármol desgastada con grabados casi borrados por el tiempo, y saqué mi rosario. Comencé a rezar despacio, con voz firme, invocando a los santos y pidiendo descanso para las almas que yacían allí. Al principio, solo estaba yo y el eco de mis propias palabras, reverberando entre las paredes de piedra y los cipreses antiguos. Pero entonces, al pronunciar el primer Padre Nuestro, escuché algo que me heló la sangre, una voz, débil y temblorosa, que respondía a cada Ave María que recitaba. La reconocí inmediatamente, no como una voz humana normal, sino como un eco con matices apagados, arrastrados, que surgían desde algún rincón profundo de la tierra. Me detuve por un instante, pensando que podría ser el viento entre los árboles o algún habitante curioso del cementerio, pero no había nadie. Solo las lápidas, las sombras y aquel murmullo que repetía, con exactitud inquietante, cada palabra que decía. Continué rezando, con el corazón latiendo con fuerza, y cada vez que pronunciaba una oración, la voz respondía, a veces más clara, a veces apenas un susurro. Era como si la tumba misma quisiera hablar a través de los muertos que descansaban allí. Sentí un frío recorrer mi columna vertebral y el aire se volvió denso, cargado de humedad que me pegaba la túnica al cuerpo. La tierra bajo mis rodillas parecía palpitar, vibrando con un ritmo que se sincronizaba con las respuestas de la voz. Intenté levantar la vista, mirar alrededor, pero la luz del atardecer apenas iluminaba las cruces, y las sombras se alargaban y retorcían, formando figuras que parecían observarme desde los bordes del cementerio. Con cada Ave María, la voz cambiaba de tono, a veces era infantil, otras veces adulta, otras veces parecía arrastrar siglos de dolor y súplica. Las palabras se mezclaban con lamentos y suspiros que me recordaban las historias de exorcismos y fenómenos inexplicables que había escuchado durante años. Cada respuesta era precisa, puntual, como si un alma atrapada en algún lugar entre la tierra y el cielo quisiera conversar conmigo. Intenté invocar la protección de Dios con oraciones más fuertes, recitando salmos y bendiciendo la tumba con agua bendita, pero la voz no cesó, al contrario. Parecía intensificarse, respondiendo con mayor claridad y presencia. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que aquella voz no solo repetía mis palabras, sino que también añadía frases propias, antiguas, que parecían provenir de un idioma olvidado o de un latín corrupto, mezclado con nombres que yo no reconocía. Sentí que las lápidas alrededor de la tumba vibraban ligeramente, como si escucharan también, y el aire se volvió más pesado, dificultando la respiración.
La bruma del atardecer comenzó a ascender desde la tierra, envolviéndome en un halo grisáceo que hacía que las sombras se movieran de forma independiente, proyectando formas humanas que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Pasé horas allí, sin atreverme a salir, con las manos entrelazadas sobre mi rosario, intentando mantener la calma y la fe. Cada vez que decía amén, la voz respondía con un prolongado suspiro que me recordaba que aquel lugar no solo guardaba cuerpos, sino también memorias, sufrimientos y deseos no cumplidos de almas que aún necesitaban ser escuchadas. En un momento, me atreví a preguntar en voz alta quién estaba allí, y la respuesta llegó como un murmullo en eco: nosotros, olvidados. La frase era corta, pero cargada de un dolor tan profundo que sentí que mis rodillas se doblaban bajo el peso de la comprensión. Aquellos que habían muerto sin recibir atención, sin oración, sin recuerdo, me hablaban directamente, a través de esa voz que respondía al rosario. Cuando finalmente el sol se ocultó, la voz comenzó a apagarse, dejando tras de sí un silencio más intenso que cualquier sonido que hubiera conocido. Me levanté lentamente, con la certeza de que aquel cementerio y aquella tumba no me dejarían jamás olvidar lo que había presenciado. Desde entonces, cada vez que recito un rosario, temo escuchar respuestas que no provengan de los vivos, que me recuerden que hay voces atrapadas entre la tierra y el cielo, esperando que un sacerdote las escuche, y que su dolor se transforme en oración. Historia 6 del niño que reía bajo tierra en Michoacán. Nunca olvidaré aquel día en Michoacán, cuando fui llamado a presidir el sepelio de un niño que había fallecido de manera repentina, dejando un silencio pesado en la familia y en todo el pequeño pueblo que lo conocía. La tumba se encontraba en un panteón antiguo, con paredes de piedra y caminos de tierra que crujían bajo mis pasos. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el viento movía los cipreses con un susurro que parecía murmurar: secretos de los muertos. Me preparé para realizar la ceremonia con solemnidad, llevando el rosario en mis manos y pronunciando las oraciones que mi voz temblorosa intentaba hacer firmes frente a la familia desconsolada. Mientras bajábamos el ataúd al hoyo, sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda, como si la tierra misma respirara bajo nuestros pies. La familia lloraba en silencio, algunos con sollozos contenidos, otros con gritos ahogados que se perdían entre las paredes del panteón. Comencé a rezar, invocando la misericordia divina y pidiendo descanso para el alma del niño. Todo parecía transcurrir como debía, hasta que escuché un sonido que me detuvo en seco, una risa, leve al principio, pero clara y definida, proveniente de la tierra misma. La risa era infantil, juguetona, con un matiz inquietante que no podía atribuir al viento ni a los presentes. Miré alrededor, esperando encontrar a algún bromista, pero no había nadie más cerca del hoyo abierto. El corazón me latía con fuerza mientras la risa continuaba, aumentando en intensidad. La tierra comenzó a vibrar ligeramente, como si algo dentro del ataúd respondiera a las oraciones y a mis palabras. Intenté mantener la calma, creyendo que era un delirio mío por la tensión y el cansancio, pero entonces escuché un segundo sonido, un susurro que decía mi nombre. Me arrodillé junto al féretro, con las manos temblorosas, y recé más fuerte, pidiendo a Dios que aquel espíritu encontrara descanso. Sin embargo, cada vez que pronunciaba amén, la risa regresaba, acompañada de un golpeteo sordo desde dentro de la madera, como si el niño jugara desde un mundo invisible, riéndose de la frontera entre la vida y la muerte. Mientras terminábamos de cubrir el ataúd, sentí que la temperatura descendía abruptamente. Mi respiración se hacía visible, y un olor intenso a tierra húmeda y flores marchitas llenaba el aire. La familia temblaba junto a mí, algunos llorando, otros con los ojos fijos en la tumba, incapaces de comprender lo que sus propios oídos escuchaban. La risa no cesaba, cada carcajada parecía rebotar contra las paredes del cementerio, multiplicándose y creando un eco que me envolvía por completo. Intenté bendecir la tumba con agua bendita, esparciéndola sobre la tierra, pero al hacerlo, el sonido cambió. La risa se mezcló con un llanto leve, un lamento que se sentía demasiado humano, demasiado desesperado para no conmover incluso a un sacerdote endurecido. Me arrodillé nuevamente, presionando el rosario contra mi pecho y recitando salmos en voz alta, tratando de dominar el miedo que amenazaba con paralizarme. Cada oración parecía ser contestada por movimientos sutiles dentro del ataúd, golpes que coincidían con los acentos de mis palabras, como si el niño jugara un juego macabro con la devoción que intentaba ofrecer. Cerré los ojos y pedí perdón, implorando que aquel espíritu encontrara paz,
y al abrirlos, vi algo que me heló la sangre. Una sombra se levantó de la tumba, breve, borrosa, la forma de un niño pequeño que se alejaba flotando unos centímetros sobre la tierra antes de desaparecer en la oscuridad de los árboles cercanos. El silencio que siguió fue absoluto y pesado, más pesado que cualquier otro momento de mi vida. La familia se marchó con una mezcla de alivio y terror, murmurando que habían escuchado la risa y los golpes como yo, y que nunca olvidarían aquel funeral. Yo permanecí unos minutos más, temblando, recogiendo el rosario caído y sintiendo la brisa nocturna que parecía susurrarme el eco de aquel niño, una presencia que no había sido vencida por la muerte ni por la oración. Desde entonces, cada vez que entro a un panteón en Michoacán o en cualquier otro lugar, temo escuchar esa risa infantil que viene de la tierra, un recordatorio de que la muerte no siempre significa silencio, y que algunos niños siguen jugando bajo la tierra, esperando que alguien los escuche, y riéndose bajo un mundo que ya no les pertenece, pero que aún no pueden abandonar. Historia 7. El retrato que giraba los ojos en Sevilla. Nunca olvidaré aquel viaje a Sevilla, cuando fui llamado para bendecir un panteón antiguo donde se encontraba la tumba de una niña llamada Isabel, fallecida hacía décadas y cuya familia aún visitaba con regularidad, dejando flores marchitas y cartas arrugadas sobre la lápida. Al llegar, el aire estaba cargado de humedad y un calor pesado que hacía que las piedras parecieran sudar. Me condujeron hasta la cripta principal, un pequeño mausoleo con paredes de mármol gastado y nichos alineados con orden rígido, y allí me mostraron un retrato enmarcado, colocado sobre la lápida, cubierto por un cristal empañado. La imagen de la niña parecía casi viva, con sus ojos oscuros fijos en quien la mirara, pero yo no estaba preparado para lo que descubriría. Al colocar mi rosario sobre la tumba y comenzar a recitar las oraciones, noté algo extraño. Los ojos del retrato se movieron, lentamente, siguiendo mis gestos, como si la pintura respirara, como si supiera que yo estaba allí. Al principio pensé que la luz de las velas provocaba una ilusión óptica, o que mis nervios exageraban un reflejo natural, pero pronto comprendí que no era eso. Cada vez que me desplazaba en la cripta, los ojos giraban con exactitud, como siguiendo mis pasos, observándome con una intensidad que helaba la sangre. Intenté mantener la calma y continuar con las oraciones, elevando mi voz y pidiendo a Dios que bendijera el lugar y que el espíritu de Isabel descansara. Pero cada palabra parecía intensificar la sensación de presencia, el aire se volvió más denso, cargado de un olor a tierra húmeda y flores marchitas que penetraba en mis pulmones, haciéndome temblar de frío y miedo. El silencio de la cripta era absoluto, roto únicamente por el leve crujido de la madera y el eco de mi propia voz. Sin embargo, cada vez que pronunciaba un amén, los ojos del retrato se giraban ligeramente, de manera casi imperceptible, pero siempre hacia mí. Decidí acercarme, dejando que la vela iluminara la pintura, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La mirada de la niña ya no era solo fija, parecía observar mis emociones, mis dudas, mi fe. Cada detalle de su rostro estaba cargado de un sufrimiento contenido, una tristeza que trascendía la muerte y que parecía pedir auxilio. Intenté bendecir la lápida con agua bendita, pero al hacerlo, el cristal reflejó mi imagen invertida, y en lugar de verme a mí, vi a la niña mirándome directamente, con los ojos que ahora se abrían y cerraban con un movimiento lento y consciente, como respirando bajo la pintura. Sentí que la cripta se cerraba sobre mí, que el aire se volvía pesado y casi sólido, y escuché un susurro muy bajo, como el viento entre los nichos, que pronunciaba mi nombre. Me arrodillé frente a la tumba, sosteniendo el crucifijo con fuerza, recitando salmos y pidiendo protección. Pero cada palabra parecía ser escuchada y respondida por los ojos del retrato, que giraban lentamente, de izquierda a derecha, siguiendo mis movimientos y, al mismo tiempo, anticipando mis gestos. Cada vez que me inclinaba sobre la tumba, los ojos giraban primero, como si supieran hacia dónde dirigía mi atención. El miedo se mezclaba con la fascinación, era imposible apartar la mirada de aquel retrato que parecía tener vida propia. Intenté cubrirlo con un paño, pero al abrir los ojos nuevamente, el paño estaba en el suelo y la mirada de Isabel me seguía de nuevo, penetrante, cargada de algo más que curiosidad, un lamento profundo, un deseo de ser recordada y escuchada. Intenté terminar la bendición rápidamente, pero la cripta parecía haberse alargado, cada paso resonaba y los ojos giraban sin cesar, como si el retrato controlara el espacio y el tiempo dentro de aquel mausoleo. Cuando finalmente salí de la cripta, la luz del exterior me cegó momentáneamente. Afuera,
Todo parecía normal, el aire cálido de Sevilla y los pájaros cantando como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, desde ese día, cada vez que entro a una iglesia o un mausoleo antiguo, siento la presencia de aquellos ojos, siguiendo mis movimientos, recordándome que hay imágenes que no solo capturan la memoria de los muertos, sino que mantienen vivos los secretos de sus almas. La niña de Sevilla permanece allí, inmóvil y a la vez consciente, observando, esperando que algún día alguien pueda entender la profundidad de su mirada y el peso de su silencio. Historia 8. El humo que cubría el cementerio en Sonora. Nunca olvidaré aquel viaje a Sonora, cuando un anciano me llamó para bendecir un cementerio antiguo que había permanecido casi olvidado por generaciones. Me advirtió con voz temblorosa que, en las madrugadas, un humo negro y espeso se levantaba de algunas tumbas, cubriendo todo el camposanto y haciendo que quienes se acercaban sintieran un frío que penetraba hasta los huesos. Llegué al lugar al anochecer, mientras el sol se despedía entre montañas áridas y el cielo tomaba tonalidades rojizas y grises. El cementerio estaba rodeado de matorrales secos, y las lápidas de piedra caliza y madera agrietada crujían con el viento que recorría los senderos. Nada parecía indicar que algo extraordinario sucedería, pero la sensación de soledad era tan profunda que un hormigueo recorrió mi espalda desde el primer momento. Decidí permanecer hasta la medianoche, armado con mi rosario y el breviario, caminando entre las tumbas mientras recitaba oraciones de protección. Fue entonces cuando lo vi, un humo denso y negro emergiendo de una de las tumbas más antiguas, la de un hombre que había fallecido hacía más de 50 años. Al principio pensé que se trataba de niebla natural, pero su grosor y movimiento eran distintos, casi sólido, como si tuviera voluntad propia. La niebla se extendía rápidamente, cubriendo el cementerio y desplazándose entre las lápidas sin obedecer al viento. Intenté trazar un círculo de protección con agua bendita, pero el humo parecía ignorarlo, filtrándose a través de las piedras y levantándose hacia el cielo nocturno con un sonido sordo, un siseo que se parecía a susurros apagados y lamentos que no podía comprender. A medida que avanzaba entre la bruma, percibí un cambio en la temperatura, el aire se volvió húmedo y helado, calándome hasta los huesos, mientras el olor a tierra quemada y a flores marchitas llenaba mis pulmones. Las sombras de las lápidas parecían moverse, proyectando formas humanas que se acercaban lentamente, pero cada vez que intentaba enfocar la vista, desaparecían en la negrura del humo. Intenté llamar a los espíritus en oración, pidiendo descanso para los difuntos, y cada palabra parecía amplificarse en el silencio del cementerio, resonando como si las tumbas mismas repitieran mis rezos. Sin embargo, con cada respuesta divina invocada, el humo parecía reaccionar, densificándose y arrastrando consigo un frío más profundo, como si estuviera vivo y consciente de mi presencia. Escuché entonces voces suaves y distorsionadas, provenientes del corazón de la niebla, que pronunciaban nombres de los muertos, algunos conocidos, otros olvidados por generaciones. Cada sonido era tan claro y directo que me sentí observado, como si los espíritus no descansaran por completo y reclamaran atención. La neblina cubría mis pies, subía por mis piernas y me rodeaba, haciéndome sentir que flotaba en un vacío entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Intenté avanzar hacia una de las tumbas, el corazón latiéndome con fuerza, pero el humo se espesó aún más, formando figuras humanas que parecían inclinarse hacia mí, susurrando palabras en un idioma antiguo, incomprensible, y luego riéndose suavemente, un sonido que calaba en los huesos y llenaba el aire con una sensación de pérdida y abandono. Me arrodillé sobre la tierra fría, sosteniendo el crucifijo con fuerza, recitando salmos con voz firme, aunque temblorosa por el miedo. Cada frase parecía provocar que el humo se agitara, levantándose en remolinos alrededor de las lápidas, y a veces, entre la negrura, podía distinguir formas de cuerpos que emergían apenas unos segundos antes de desvanecerse en el aire negro. Cada aparición duraba lo suficiente para sentir sus miradas, sus gestos, y luego desaparecer en silencio, dejándome con el corazón palpitando y el alma perturbada. Horas pasaron así, hasta que el primer rayo de luna atravesó la niebla, y la densidad del humo comenzó a disminuir lentamente. Se dispersó entre las lápidas, dejando tras de sí un frío residual y un olor intenso a tierra húmeda y flores podridas. La sensación de presencia no desapareció del todo, podía sentir que las sombras aún me observaban, que los nombres susurrados seguían resonando en la memoria del lugar. Antes de marcharme, rocié toda la zona con agua bendita, recé una oración final por el descanso de los difuntos y prometí volver para no dejarlos olvidados nuevamente. Desde aquel día,
cada vez que visito un cementerio en Sonora o en otros lugares solitarios. Recuerdo el humo negro que cubría aquel panteón y la sensación de que las almas que yacen allí no descansan por completo, que aún buscan ser escuchadas, que aún juegan con el mundo de los vivos, y que a veces, en las noches silenciosas, se levantan en forma de niebla negra, envolviendo todo a su paso, reclamando atención y respeto, recordándome que la muerte no siempre significa olvido, sino un espacio donde lo inexplicable aguarda a quienes se atreven a acercarse. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál relato te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios y experiencias aterradoras directamente desde los cementerios. Historia 9. El cadáver que movía los labios en Texas. Nunca olvidaré aquel viaje a Texas, cuando fui llamado para asistir a la exhumación de un hombre fallecido hacía varios años. La familia quería trasladar los restos a otro cementerio, pero lo que encontraron al abrir la tumba desafió toda lógica y fe. El terreno estaba seco, el aire pesado por el calor de la tarde y el olor a tierra removida llenaba mis pulmones desde que llegué al lugar. Las lápidas cercanas proyectaban sombras largas y torcidas bajo el sol abrasador, y el silencio del panteón era absoluto, roto únicamente por el crujido de la grava bajo nuestros pies y el murmullo de los obreros que preparaban la exhumación. Al abrir la tumba, sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. El cadáver, vestido con la ropa que llevaba el día de su funeral, parecía intacto, con la piel más conservada de lo que cualquier explicación científica podría justificar. Me acerqué con cautela, sosteniendo mi rosario y pronunciando un Padre Nuestro en voz baja, mientras los obreros retrocedían unos pasos, asustados. De repente, sentí el estremecimiento más profundo de mi vida. Los labios del cadáver se movieron, lentamente, formando palabras que apenas podía comprender. Un Ave María salió de aquella boca inerte, con una claridad que helaba la sangre y un tono que parecía lleno de súplica y miedo al mismo tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma y acercarme, pero la sensación era abrumadora. No solo veía sus labios moverse, sino que percibía la intención detrás de cada palabra, como si el espíritu dentro del cuerpo intentara comunicarse conmigo directamente. Cada oración que yo recitaba era acompañada por un movimiento sincronizado de la boca del difunto, respondiendo a mis palabras, anticipando mis gestos y repitiendo fragmentos de rezos antiguos, olvidados por la familia. El aire se volvió más denso, cargado de un olor a tierra húmeda mezclado con algo más, algo indescriptible que penetraba mis sentidos y me hacía sentir observado desde todos los ángulos del cementerio. Intenté mantener la serenidad y pronunciar bendiciones, pero con cada palabra el cadáver replicaba, a veces murmurando, otras veces articulando las frases completas, siempre con una exactitud y un ritmo que desafiaban cualquier explicación natural. El sol comenzó a ponerse, proyectando un tono rojizo sobre la tumba, y la sombra del cuerpo parecía alargarse más allá de lo posible, como si su presencia se expandiera por el aire caliente. Los obreros murmuraban entre ellos, algunos retrocediendo con temor, otros temblando y sin atreverse a mirar directamente al cadáver. Decidí intentar un exorcismo menor, recitando salmos y rociando agua bendita sobre el cuerpo, pero al hacerlo, los labios se movieron más rápido, formando palabras de lamento y súplica que se mezclaban con los rezos. Sentí entonces un frío intenso que subía desde la tierra hasta mi pecho, una presencia que no era simplemente la de un cuerpo muerto, sino de un alma atrapada, que no podía encontrar descanso ni permanecer en silencio. La tumba misma parecía vibrar con cada oración, como si la tierra y el espíritu trabajaran juntos para hacerse escuchar. Me arrodillé junto a la tumba, sosteniendo el crucifijo con fuerza, recitando en voz alta cada palabra que mi corazón podía pronunciar, mientras los labios del cadáver se movían en perfecta sincronía, a veces articulando mi propio nombre con una claridad que me helaba el alma. El aire se volvió irrespirable, y un murmullo constante llenaba el panteón, como si todas las lápidas cercanas compartieran aquel lamento. La familia, paralizada, observaba sin comprender, mientras yo sentía que la frontera entre la vida y la muerte se hacía tenue, casi inexistente, y que aquel hombre había esperado décadas para que alguien escuchara su oración, para que alguien respondiera a su necesidad de ser reconocido y bendecido. Cuando finalmente logramos colocar el ataúd en el nuevo nicho, el movimiento de los labios cesó lentamente, dejando un silencio absoluto que parecía más pesado que cualquier sonido. La brisa nocturna comenzó a recorrer el cementerio, disipando el calor y el olor intenso, pero yo sabía que aquello no terminaba allí. El espíritu del hombre permanecería vigilante,
esperando que los vivos recordaran su nombre y que sus rezos no fueran olvidados. Desde aquel día, cada vez que entro a un cementerio en Texas o en cualquier lugar, temo encontrar un cuerpo que no solo yace en la tierra, sino que aún habla, recordándome que la muerte no siempre significa silencio, y que algunas almas siguen buscando atención, incluso décadas después de haber partido. Historia 10. La música de órgano en un panteón de Barcelona. Nunca olvidaré aquel encargo en Barcelona, cuando me llamaron para bendecir un panteón antiguo que se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles altos y cementerios más modernos que parecían ignorarlo por completo. Al llegar, la atmósfera era densa, cargada de humedad y del olor a tierra removida y flores marchitas. El sol estaba cayendo detrás de los cipreses, proyectando sombras alargadas sobre las lápidas y haciendo que cada esquina del panteón pareciera respirar con vida propia. Caminé por los senderos de piedra gastada, saludando a los pocos visitantes que aún recordaban aquel lugar, mientras sostenía mi rosario y mis notas de oración, preparado para realizar la bendición con devoción y solemnidad. Al acercarme a la capilla central, noté algo extraño, un sonido profundo y grave comenzó a elevarse, un tono sostenido que recordaba las notas de un órgano, pero que era imposible, porque la capilla estaba cerrada, sin instrumento alguno. Al principio pensé que se trataba del viento filtrándose entre las ventanas rotas, o del eco de mis propios pasos entre los muros de piedra, pero la melodía era clara, estructurada y reconocible, piezas sacras que yo mismo había escuchado en catedrales antiguas, interpretadas con una precisión imposible para un órgano inexistente. Cada nota parecía atravesar las paredes del panteón y vibrar dentro de mi pecho, haciéndome temblar. Caminé lentamente hacia el interior de la capilla, sosteniendo mi crucifijo, con cada paso resonando sobre las baldosas desgastadas. El sonido se intensificaba, llenando el aire con acordes que no correspondían a ningún órgano real, y sentí que el espacio mismo se distorsionaba, las sombras de los nichos parecían alargarse, y las figuras esculpidas en las paredes parecían inclinarse hacia mí, observando cada movimiento, mientras el frío calaba hasta mis huesos. Intenté rezar, pero cada oración parecía ser acompañada por un crescendo en la música, como si la melodía respondiera a mis palabras, anticipando mis gestos y mis pausas. El aire se volvió más denso, con un olor a cera quemada y madera húmeda, mezclado con un aroma extraño a flores marchitas que nadie había colocado. Cada nota del órgano parecía tener vida propia, resonando en tonos graves que recordaban a lamentos y en tonos agudos que evocaban risas etéreas, un contraste inquietante que me hacía sentir que no estaba solo en la capilla. Intenté mirar alrededor, pero las sombras se movían de forma independiente, proyectando figuras humanas que se acercaban y desaparecían antes de que pudiera enfocar mi vista. Sentí un peso sobre mis hombros, una presencia que no era física, pero que parecía aplastarme con cada compás, como si los difuntos que descansaban allí quisieran comunicarse conmigo a través de la música. Me arrodillé frente al altar, sosteniendo mi rosario con fuerza, y recé salmos y oraciones de protección, esperando que la melodía cesara. Pero la música no solo continuó, se volvió más clara, más cercana, y en ocasiones parecía cantar junto a mi voz, imitando el timbre de un coro que no estaba presente. Cada nota reverberaba en mi mente, en mis huesos, en mis sentidos, haciendo que el tiempo dentro de la capilla se sintiera interminable. Percibí entonces figuras fugaces detrás de los pilares, sombras alargadas que parecían inclinarse hacia mí, en actitud de reverencia o súplica, y la música respondía a su movimiento, como si el órgano fuera el vehículo de sus voces atrapadas entre la vida y la muerte. El miedo se mezclaba con la fascinación, no podía apartar la mirada ni de la música ni de las sombras. Intenté bendecir la capilla y rociar agua bendita sobre los nichos, pero cada gota parecía armonizar con la melodía, intensificándola en lugar de dispersarla. Fue entonces cuando comprendí que aquel órgano invisible no pertenecía al mundo de los vivos, era un instrumento del más allá, un canal de comunicación entre las almas y los vivos, un recordatorio de que la fe y la devoción pueden despertar lo inexplicable en lugares olvidados. Cuando finalmente logré salir de la capilla, el eco de las notas aún vibraba en mis oídos y el aire exterior parecía demasiado normal, cálido y silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, sabía que la música seguiría allí, resonando en el panteón durante las noches, esperando que otro sacerdote o un alma curiosa escuchara las melodías de aquellos que no descansaban, recordándome que incluso en el silencio de la muerte, la devoción y el misterio pueden crear armonías que desafían la razón y la realidad, y que a veces, en las noches solitarias de Barcelona, el órgano toca por sí mismo, guiado por manos invisibles y voces que nunca callan.
Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cuál relato te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a traer más misterios y experiencias aterradoras directamente desde los cementerios.